Está con nosotros, por suerte, y después de muchas semanas en donde estamos intentando organizar esta entrevista con Jorge Rodríguez. Ahora yo les voy a contar un poquito más quién es él y por qué teníamos ganas de entrevistarlo. Jorge, ¿estás conectado? Hola, ¿cómo andan? Che, gracias por la invitación al programa. No sé si se ve bien, si se escucha bien. Te escuchamos perfecto, te vemos mucho mejor. Y estamos muy contentos de que estés con nosotros. La idea, Jorge, de este programa siempre o intentamos sea reflexionar un poco más allá de la coyuntura eh, y sobre todas las cosas, viste, no hacernos los boludos con lo que está pasando, ¿no? Y decir es todo culpa de esto y nosotros somos perfectos. En este contexto, yo leí tu libro que se llama 30.000 a 50 años del inicio del terror. Es de la editorial Sudestada. Es parte de otros libros que vos ya has publicado, por lo que tengo entendido. También en este orden del discurso, ¿no? De la historización de lo que fue la dictadura y los organismos de derechos humanos o la pelea por los derechos humanos. Vos corregime cualquier cosa, Jorge, Sí, ¿eh? sí, no, pero está muy Eh, bien. y tiene prólogo de Ana María Cariaga. Y un poco, este es el libro para quienes, no sé si se ve al revés, pero bueno, si se ve al revés yo no tengo forma de solución, se ve bien. Bueno, eh, este es el libro que pueden conseguir en editorial Sudestada, está en la web de la editorial o en las librerías. Y lo primero que te quería decir, preguntar, Jorge, eh, porque en realidad yo había pensado una pregunta, pero después cuando leí dije, bueno, ya está respondida esta pregunta, así que voy a pasar a otra. Y es que, eh, ¿por qué o qué valor tiene sacar un libro hoy sobre los 30.000 desaparecidos? Aparte, el título es casi una denuncia ya en este momento, ¿no? De que fueron 30.000 efectivamente, de que no merece discusión. ¿Por qué hoy el libro plantea un poco también lo de las visitas de algunos diputados a los genocidas en la cárcel? ¿Por qué hoy otro libro, si querés, sobre la dictadura? Eh, bueno, de vuelta, gracias por la invitación y sobre todo por hablar de la memoria en estos tiempos, que es un poco también un poco la respuesta a esa pregunta. 30.000 surge como una necesidad también, entendiendo las conjunturas que estamos atravesando, ¿no? Que estamos padeciendo como país. Eh, Arrancó con un trabajo de investigación sobre los ex centros clandestinos de detención y yo lo aclaro un poco en la introducción del libro, ¿no? Y me choqué de frente en el laburo ya de escritura del libro. Yo soy militante de los derechos humanos, hago investigación en derechos humanos en relación al periodismo, y cuando llegaron las elecciones y gana la pata civil del partido militar, Ujú. ¿no? Bueno, yo frené el andar, digamos, del libro de la escritura. En un montón de preguntas de, bueno, cómo atravesamos este presente. Lo frené porque el libro tenía, y esto lo admito yo como una especie de ingenuidad también personal y también de quienes militamos la memoria, ¿no? Porque el libro abordaba sobre la parte positiva de la recuperación de los ex centros clandestinos de detención como espacios para la memoria, ¿no? Donde antes estuvo el terror, había horror, hoy hay construcción, hoy hay educación, hay música, hay encuentro, hay abrazos. Y lo primero que hicieron en la pata civil del partido militar, ¿no? El gobierno que hoy padecemos, es ir en un ataque directo contra la memoria y ir también en la apropiación de esos espacios, ¿no? De hecho, han puesto lotes en venta, digamos, ¿no? Donde fueron como la Sí, Perla sí. Chica en Córdoba, como por ejemplo el Faro de Mar del Plata y demás. Y bueno, en ese frenar de andar, bueno, la pregunta que creo que nos sucedió a todos cuando ganaron estos impresentables de alguna manera es cómo llegamos a esto, ¿no? Y para no quedarnos en ese cómo llegamos a esto, bueno, ¿qué hacemos ahora?
O sea, cómo seguimos esto, cómo resistimos, cómo construimos de vuelta, entendiendo también que la memoria de alguna manera, hemos tenido una derrota, ¿no? Ha ganado, como digo, la pata civil del partido militar, pero ha ganado con una fórmula presidencial que negó el número de desaparecidos, que se rió de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que, por ejemplo, en pleno debate presidencial, ¿no? Negó el número, habló de 8.000, o sea, reivindican los crímenes de lesa humanidad. Milei llamó excesos a la violación sistemática, a personas arrojadas vivas de aviones, a la tortura, a los fusilamientos, y nadie frenó el debate presidencial, ¿no? Digamos, no pasó absolutamente nada. Entonces, bueno, este libro es como de alguna manera volver a la base de la construcción de memoria, por eso también el título, y es el intento de construir memoria desde el llano para el llano, de alguna manera, ¿no? Desde la trinchera hacia la trinchera, y que sea un libro sobre la historia del inicio del terrorismo de Estado, que empezó en febrero del 75, por eso se cumplieron los 50 años en febrero de este año, tiene ese contexto de alguna manera histórico, vinculado siempre con el presente, entendiendo cuál es también la política de olvido del gobierno, cuál es la intención de esa política de olvido y cuál es la intención de la memoria, ¿no? No repetir la historia con un montón de cuestiones, incluso el plan económico, que es muy similar, la persecución política que, entendiendo las grandes, enormes diferencias, existe, y bueno, intentar volver a la base de la construcción de memoria, entendiendo también que hay muchas cosas que la gente no conoce, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, se habla mucho del crecimiento del negacionismo, algo que yo no comparto. Yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? De la misma manera que la gente habla de que esto es una política nueva, con Burrich, Caputo, Sturzenegger, Franco y una cantidad de gestores de los peores gobiernos democráticos de la historia reciente, también hablan de, bueno, no son 30.000, el curro de los derechos humanos y demás, y yo creo que a cualquiera de esas personas, ¿no? Si comprenden lo que significa, por ejemplo, que te desaparezca un hijo, que te desaparezca un hermano, que se roben un bebé, creo que reflexionarían un poco más, ¿no? Antes de repetir. Entonces, este libro no es solo para hablarnos entre nosotros, entre quienes estamos de este lado de la mecha, sino también construir la memoria de verdad, ¿no? Y que esto se pueda leer en la escuela, pero se pueda leer en una sociedad de fomento, la pueda leer cualquier vecino. Por eso es del llano para el llano. Es un poco, es intento de, bueno, cómo construimos memoria de vuelta desde mi lugar, desde este humilde lugar. Invitar a que podamos construir así cara a cara, mirándonos a los ojos y en la parte más humana. Estamos hablando con Jorge Rodríguez, él es autor de 30.000 a 50 años del golpe, del inicio del terror, por Editorial Sudestada. Silvano. Hola Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto. Silvano te habla. Un gusto. ¿Cómo estás? Te estaba escuchando y quería consultarte, no solo para conocer tu opinión, sino también para que reflexionemos juntos sobre este aspecto último que planteabas. La necesidad de replantearnos el tema de derechos humanos desde perspectivas nuevas que permitan informar, sobre todo a la gente más joven, sobre lo que aconteció en el país a principios de los años 70. Y en esa línea, quería consultarte tu opinión sobre si no te parece que en los años anteriores faltó un aspecto importante en todo esto, que es presentar a los compañeros y a las compañeras detenidos, desaparecidos, no tanto como militantes políticos, sino también como militantes sociales. Y la inserción que estos compañeros y estas compañeras habían llegado a tener en una sociedad que, si bien era muy distinta a la actual, tenía también sus problemas y sus conflictos, ¿no? Entonces, ¿no te parece que sería un buen camino contar, sobre todo a la gente más joven, a toda la población, pero a la gente más joven, el trabajo que estos compañeros y compañeras hicieron en el seno de la sociedad argentina en aquel momento? Sí, de hecho, en el libro Por abordo eso bastante esa parte humana, ¿no? Digamos, de contar quiénes son, ¿no? De hecho, hace
muchos años, ¿no? Por suerte se ha cambiado. No se hablaba en medios de comunicación mucho, ¿no? Digamos, de la militancia política de los compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, ¿no? Y eso tenía una intención, que era el relato de la ultraderecha argentina de, bueno, si era montonero, si era de Lerp, si no era un militante peronista, un militante de izquierda, de alguna manera se justificaba esa desaparición, ¿no? O la tortura y demás. Por suerte se ha entendido desde muchos lugares, no, hay que resaltar la militancia política porque eso no te convierte en un terrorista, no te convierte en un delincuente, ¿no? Lo mismo desde el trabajo social. Por ejemplo, íbamos al caso de la Noche de los Lápices, digamos, ¿no? Que grupo de pibes de escuela secundaria fueron detenidos y desaparecidos, y siempre se pone el foco en el boleto estudiantil, ¿no? Que puede ser una de las razones, pero por ejemplo Claudio Falcone alfabetizaba a pibes en las villas, ¿no? Denunciaba los atentados de la AAA, la persecución de la AAA, y los pibes estaban involucrados en el trabajo en los barrios, digamos, ¿no? Lo que hicieron los genocidas, el plan sistemático de desaparición, también fue cortar de cuajo las luchas de los trabajadores, ¿no? Los movimientos de escuelas secundarias, de universidades, el pensamiento crítico. No fueron a atacar directamente a organizaciones políticas o a militantes de organizaciones políticas, que también lo hubo, sino fue desarticular todo lo que pueda ser un germen de conciencia, un germen de intentar cambiar la realidad, de generar conciencia, digamos, ¿no? Y si podemos hacer un paralelo, como siempre aclaro, ¿no? Con unas enormes diferencias, pero el paralelo al día a día de hoy, pensemos que hoy nos llaman delincuentes y terroristas por salir a movilizarnos, digamos, ¿no? Con el mismo aval de que Patricia Burri le dice a las fuerzas federales que pueden dispararte por la espalda si sos un delincuente, y nosotros nos llama delincuentes, o sea, ahí hay una línea delgada muy finita. Es decir, que a mí me pueden pegar un tiro en el pecho por salir a protestar por ejemplo, el veto, ¿no? Contra el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Entonces, en ese paralelo es lo que, por ejemplo, en el libro se trata de entender, y hablamos mucho con los pibes en la escuela y demás, el mote de delincuente, de terrorista, del estigma que han utilizado los genocidas en relación a los compañeros, y por ejemplo, que se justifique desde los medios y en parte de la opinión pública que tiren de los aviones a 3 madres de Plaza de Mayo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que fusilen a pibes de 14 años. El terrorismo de Estado le arrebató la vida a más de 200 pibes de escuelas secundarias, ¿no? A más de 200 menores de edad. Y hoy desde el mismo lugar te llaman delincuente por salir a protestar, te llaman delincuente por hablar en contra de las políticas del gobierno. Entonces, en ese paralelo se puede comprender lo que significó, ¿no? Porque se habla de esto es historia y esto es presente, pasó hace muy poco, estamos conviviendo con un montón de víctimas del terrorismo de Estado, con madres, con abuelas, con sobrevivientes y también con un montón de genocidas libres. Hay que entender, por ejemplo, en relación a los números, ¿no? Hubo más de, creo que 1.200 genocidas condenados desde la apertura de los juicios de lesa humanidad, y tenemos 834 centros clandestinos de detención. Imaginémonos la cantidad de represores, de servicios, de genocidas que están libres, que no pasaron ni un solo día por tribunales. Y esos son los que van gestando también el negacionismo, la reivindicación de los crímenes, lo que van operando en silencio y escondidos en las cuevas, ¿no? Alrededor nuestro. Jorge, te queremos agradecer mucho por este tiempo, por el libro. ¿Podrás contar dónde se puede conseguir? Sí, los libros se consiguen en las librerías Subestá y también en distintas librerías, del país, ¿no? Se puede pedir. Las librerías Subestá están en la calle Tucumán, ahí en Tribunales, en Lomas, y también escribir a la editorial directamente, o a las librerías, se envía a todo el país. Y bueno, es un poco ese intento del aporte y la construcción de memoria, que se entiende también todas las problemáticas que atravesamos como país, ¿no? Que ojalá que
que el día que esto un poco se pueda revertir, la problemática, digo, del hambre, de la falta de los salarios devaluados, ¿no? De la gente que no llega a poder comer a la noche, y nosotros le hablamos de memoria, bueno, pero esto tiene un sentido, porque está sucediendo más o menos lo mismo en relación económica, y nos están gobernando más o menos los mismos, y con muchos nombres propios, los mismos que en el 2001, los mismos que en el menemismo, los mismos que durante la gestión de Macri, y eso es importante, la memoria, digamos, ¿no? Por eso ellos proponen el olvido. Así que gracias. No, por favor, gracias a vos. Estamos en contacto y, bueno, los que puedan, traten de conseguir el libro. Ya ahí Jorge dijo dónde. Jorge, te mandamos un abrazo enorme y bueno, y ni un paso atrás, amigos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pelearla. Sin duda, sin duda. Acá la resistencia está, y bueno, es parte también de involucrarnos cada uno y cada una, también incluso en la búsqueda de los nietos y nietas, ¿no? Pensemos que hay más de 300 personas que no conocen su verdadera identidad y pueden estar a la vuelta de la esquina de cualquiera de nosotros, y es también el aporte que podemos hacer. Por eso, gracias a ustedes también por hablar de memoria en todos los lugares, en todos los lugarcitos que se pueda hablar de esto. Es importante para generar conciencia y que nos podamos dar un abrazo como pueblo de vuelta después de tantos golpes. Ya va a llegar. Abrazo grande, Jorge. Un abrazo, gracias.